Buenas tardes, estimados compañeros. Esta es la prueba de sonido que estoy realizando. Por favor, les estoy escribiendo en el chat de WhatsApp. En el momento que escuchen este audio, por favor, confirmarme nada más, ya sea con una manito o con un dedito levantado, si logran escucharme para proceder a darles la explicación del evento realizado el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias a los compañeros que me confirmaron que sí se escucha. Entonces vamos a proceder a dar inicio a la socialización de la información que tenemos para el día de hoy. Estimados compañeros, de verdad para mí es un gusto estar acá llevándoles a ustedes esta información. Tenemos algunas situaciones importantes que considerar. Bueno, la más importante de todas, ¿verdad? El evento es un evento en directo, es un evento en vivo. Así se llama el evento que se crea en Teams cuando la interacción pues es de una sola vía, en este caso, de acá hacia allá para ustedes, ¿verdad? La única interacción que ustedes podrían tener en este momento es en el chat, escribiendo sus preguntas o sus comentarios, pero de igual manera, como estoy ahorita de productor y de moderador, entonces no podría verificar en el tiempo en el que ustedes hacen sus consideraciones, hacen sus comentarios y hacen sus preguntas. Situación que tenemos al final, ¿verdad? Un espacio para yo poder leer esas preguntas y poder atenderlos a ustedes mediante el chat. Entonces ahí se les estaría contestando las diferentes preguntas o comentarios que ustedes tengan al respecto. Ahora, ¿por qué esta situación y por qué no un poco más interactivo? Bueno, yo abogué para que se hiciera más interactivo, pero por disposiciones administrativas la sesión tiene que quedar grabada y Teams hasta el momento nos está dejando solamente grabar cuando los eventos son eh, de esta forma. Así que por el momento trabajamos con lo que tenemos y como decimos popularmente, ¿verdad? Es lo que hay, entonces tenemos que acomodarnos a esa situación. De igual manera, estimados colegas, ustedes saben que el chat de WhatsApp es personal, obviamente, pero es el medio más expedito, digámoslo así, eh, más fiable para que ustedes puedan realizar todas sus consultas y yo en el momento que pues que tenga chance, ¿verdad? Les estaré contestando con todo gusto y si no, entonces les estaría ayudando también a conseguir la información que ustedes pues necesitan. Entonces, ya considerando esta parte que es tan importante, ¿verdad? Que ustedes van a estar ahí escuchando, nada más esperando que pues que sí, que pongan atención, por supuesto, porque cuando es una situación de estas, ¿verdad? Es un poquillo aburrido, por ahí he hablado con algunos de ustedes y sinceramente la situación pues se torna un poco más pasiva cuando es nada más escuchar y escuchar algunas situaciones. Entonces, por lo mismo, voy a tratar de ser lo más puntual posible, voy a tratar de explicar de la manera más sencilla esta situación, ¿ok? Es importante que les indique que la presentación que ustedes van a ver, pues ha sido un poquito modificada de mi parte, ya que fue la socialización que nos dieron precisamente los asesores nacionales la semana pasada. Y de igual forma, decirles que esta fue la fecha más pronta que pudimos acá en la dirección regional, ¿verdad? Programar este tipo de evento para bajarles la información a ustedes. Yo sé que ya muchos de ustedes, ya la estrategia, ya los documentos, eh,
ya la prueba comprensiva y toda esta situación, porque incluso los planes se los estaban pidiendo, creo que para esta semana también algunos. Entonces ya ustedes han ido trabajando en eso, pero bueno, esperemos que los ajustes que ustedes tengan que realizarles a esa prueba comprensiva y a esas situaciones que ya ustedes trabajaron sean muy pocos o sean mínimos, o inclusive que no tengan que hacerle muchas modificaciones. Bien, entonces, dado esto, bueno, es importantísimo dar a conocer entonces para aquellas personas que son nuevas en la región. Mi nombre es Henry Enríquez Baltodano y les estoy acompañando desde la Asesoría Regional de Inglés. No me vean ustedes como una persona eh, más de aquí de la regional, sino véanme como un colega, como un docente de muchos años en las aulas, que sé realmente lo que se vive, lo que se pasa. Trabajé muchísimo, solamente que hace 5 años me desligué, ¿verdad? Digo yo en parte, pues bueno, porque los últimos años han sido muy turbulentos, pero gracias al universo, a Dios o a quien ustedes pues crean o profesen, lo importante es estar aquí para ayudar y aquí estamos, ¿verdad? Para poder colaborarles a todos ustedes en lo que pueda. Decirles que de igual forma, esta presentación pues tiene parte en inglés, parte en español, debido a que todos los documentos que se generan desde el ministerio, desde las oficinas centrales, pues son documentos que salen en español, ¿verdad? Todas las circulares, todos los oficios, todos los comunicados, pues ahí nada más se hacen algunas modificaciones o alguna traducción de algunos tantos o de alguna información que nosotros creamos precisa y que Asesoría Nacional así también lo considere. Entonces, trabajamos bajo el marco de esta estrategia, entonces las estrategias de mediación contextualizadas, inclusivas e innovadoras que permitan desarrollar en el estudiantado habilidades desde el enfoque de la transformación curricular. Esto es, digámoslo así, como la sombrilla que nos cobija a nosotros para dar la mediación en las capacitaciones que estamos dando desde la asesoría regional. Lineamientos 2023. Es sumamente importante. Vamos a ahondar sobre estos lineamientos, que es lo nuevo, lo que nos llena a nosotros de cuestionamientos, ¿verdad? Y de igual forma, cada vez que hay cambio de administración, pues vienen todos esos ajustes, esos cambios y esas generalidades que tenemos que tener bien claritas. Estimados colegas, los insto, los invito a leer los documentos. Yo sé que ustedes tienen un tránsito increíble de documentos que van y vienen, y a veces algunos ni siquiera los vuelven a ver, pero es sumamente importante estar informado de todo. La información es poder y ustedes lo saben precisamente, ¿verdad? Y con la información que ustedes puedan manejar en estos momentos, pues pueden ustedes facilitar el proceso tanto de mediación pedagógica como el proceso social que ustedes, pues todos estamos en este momento, ¿verdad? Tratando de acoplarnos a estos ajustes, a estos cambios que vienen. So, and this is it, right? Pedagogical and technical guidelines for the implementation of the educational pathway in English for first and second cycle. This is exactly how we are going to go deeper enough in order to let you understand some details, some specific aspects or very important aspects that you have to take into consideration in your daily work. So, and we got the agenda for today, right? It goes from 1 p.m. to 3 p.m., not longer than that, right? We are not going to be here, well, more than 2 hours. It could be shorter, for sure it could be. Why? Because the situation of this kind of information, the socialization of this information, because it's just one way, it is difficult, right? To interact with you and things like that is going to be, or we are going to go exactly to the specific details that I'm going to try to explain. So the welcoming words, well, I'm going to read the agenda, a reflection, key elements of the educational pathway 2023, lesson planning, general competences in the lesson plan, examples, assessment, the comprehensive test, specific guidelines, first grade guidelines and example, and well, the final is the questions that you are going to, I invite you to write them there in the chat and them to make your comments or your suggestions. I'm open to all that, right? And please let me know if there is
Okay, something that I have to consider and that you have to consider that this is a live event. We are here in this building that the internet connection is not really good. And sometimes, well, we have different issues. So try to be patient. I'm going to, I'm trying to be patient with all these situations. And also you have to consider that, well, there are others advisors working at the same time with the same connection. So things happen, so you know, right? So, and after we got the reflection, I found out some powerful quotations that I really want to, that I really consider they have a lot of meaning when you really, really read and take your time to think about it. Because this is, um, um, because all the situation about this socialization of information, sorry, I'm going just to read and I invite you to think about it, right? This is like something thinking just there in silence. The power of reflection is really, really, really important when you do it in silence and with conscience. So the first quotation is this: never underestimate the power of dreams and the influence of the human spirit. We are all the same in this notion. The potential for greatness lives within each of us. So this is from Wilma Rudolph, and I invite you to think about this. And I would like to share next. Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools. It was from our Napoleon Bonaparte. You might be agree or disagree with the quotation. It is up to you. Just reflect on that. Think about how powerful, how really powerful are the quotations, the information that you get from these in phrases. Kindness is a language that the deaf can hear and the blind can see. That's Mark Twain. And the world needs kindness. Teachers need kindness. Your students need it. The principals, my colleagues, everyone. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. As I said before, you might agree or disagree about it. But think about it, reflect. And it was from Winston Churchill. And the last one, dream it, believe it, achieve it. There is success also in Spanish, similar to this, and I know this, I mean, this is part of it, right? Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. ¿Quién dice que no? Right? Obviamente no te vas a sentar, ¿verdad? Para que te caiga del cielo. Have to work hard. Okay? And that was part of my reflection. As you know, guys, I consider very, very important your beliefs and all that, right? If you have time to consider and to, well, make a little prayer there where you are, so do it all the time. It is important, right, to consider, to reflect, and to think about what we are doing. How are we doing that? And also who or what is affected of what we are doing, right? And now let's go to those 7 points, really, really important that we are going to see today and that I'm going to share with you, socialize with you, and I'm going to expect a lot of questions, right? Maybe to the WhatsApp, maybe here also, right?
but also important information that I want to share with you that you might be at the end not clear enough in order to go deeper. So you can call me. Please call me from 7 to 3 p.m., right? And I'll be there for you, just trying to help you as much as possible. Number one, to apply a comprehensive test at the beginning of the school year to all the students as a way to establish a baseline and identify areas that need improvement in the development of the curriculum in terms of learning. At the beginning, with all these situations was just, all these situations were just starting, right? There was a document that calls us, oh my, a document that asks teachers to apply this comprehensive test in the 4 competences, right? Now there is another one, a new one. It is updated that only in 2 competencies, right? So you are going to do it. At the end, we are going to see, we are going to analyze which ones are the ones that you are going to assess, right? But there are only 2 competencies. Number 2, to establish a set of strategies to recover students that are falling behind in the development of linguistic competencies required for the grade level they are in. 3, to apply the same comprehensive test in the middle of the year to the same students to evidence the progress made. Yes, as you read it. To apply the same comprehensive test in the middle of the year with the same indicators, the one that you are using in the first comprehensive test are the ones that you are going to use in the second comprehensive test, right? Why? Because there is a baseline, the one that you are going to acquire with the first one, and then in the second one, you are going to compare, you are going to contrast the information gathered there, right? That is why they are applying this. They are implementing only with 4 or even 5 indicators, not more than that. And you will see later on which ones, right? The indicator that you are using. Well, you already have. Some of you have already asked me about this Excel that you can find there in la página de la DDC. All that information is there. It is updated and, well, as you know, hemos tenido muchas actualizaciones últimamente que nos han dejado quizás con alguna información, con alguna información ahí rezagada. And so that's why I invite you to read, right? To read all the information again, if you have to do it in order to be updated. So, and number 4, to upload both tests result in C software. In this case, guys, well, I don't know exactly that software, how does that software works, or if that software is working. But you have to do it when you have the results there and when C start working, right? So that is why don't get stressed about, well, I don't know how to use this software and things like that, because national advisors told us that this is a really simple like Excel, right, template that you have just to fill with very short and concise information about the results that you are going to get, right? And number 5, to incorporate the 3 general competencies in the lesson planning and the pedagogical mediation, right? The competencies you have been asking, well, what is that? What are the competencies? Where are they going to go exactly? Where do I have to put them? How can I work? And things like that, right? Competencies are really simple, guys. It's something that we are I would say we are proud of our program, is that our program has everything there. We have been working with this program since 2016, and most of the adjustments that the other subjects have suffered, we already have them. We already have there so the adjustments are very simple, and you will see, and you will be agree with that, right, with what I'm saying.
They are really, really not a big deal. And to apply a standardized test to 6th graders in math, science, social studies, and Spanish at the beginning and at the end of the school year as a requirement for graduation. This doesn't have to be really with us, with the English department, but well, it's part of the institution. They have to apply, so we have to collaborate with all that, right, with all that situation. And to assess in a summative way first grader. This is a big change. This is a big change. We are coming back to these situations, grading them in a summative way, right? We didn't do it, but that was just formative, and now we have to do it. We have to come back, and there is a reglamento de evaluación, la última actualización que yo se las envié por WhatsApp, where it says exactly what is and how to do it and what are the different details that you have to take into consideration in language, right, in English, as it corresponds. Pedagogical guidelines for 2023 school years for the first and second cycle, page 30 and 50. So guys, I'm going to share this presentation with you, and please get into these links. There you will find all the different information that you need, right? The DDC tiene toda esa información actualizada. Hay algunos que todavía no han terminado de cargarse, pero ya la mayoría de la información está en la DDC. Así que ustedes, si necesitan alguna situación así como muy rápido y que tal vez el asesor o los compañeros no le han podido ayudar, métanse a la DDC. Ahí está toda la información que ustedes necesitan respecto a eso. Ahora, si necesitan alguna interpretación ya un poco más técnica de algún documento que ustedes ven por ahí, que quizás no entiendan deeper enough, so call me and just let me know how can I help you, and we will find a way, right? And now, something that I forgot before, right, with the consideraciones iniciales es, como dicen popularmente, ¿verdad? No hay que matar al mensajero. Nosotros acá desde la asesoría somos los mensajeros, conocemos la parte técnica, algunos detalles, estamos quizás con un montón de información más que podemos colaborarles a ustedes. No somos los que dictamos directrices, no somos los que imponemos, no somos los que quitamos, no somos esa parte administrativa que puede solucionar problemas administrativos. Estamos más que todo como un soporte y una ayuda de esta información, de la información que se pueda venir y de, obviamente, el soporte para la mediación pedagógica y el buen planeamiento de sus clases y de su diario que hacer, ¿verdad? En esta parte. Entonces, vemos que tenemos la circular de VM ACCIRC 000302-2023, la cual ustedes pueden buscar perfectamente por ahí. Ustedes con solamente digitar esto en Google les va a aparecer. Esa es la circular de los planeamientos. Ahí encuentran todas las plantillas de planeamiento, desde preescolar, primer y segundo ciclo, ¿verdad? Lo que corresponde acá para nosotros. Number 2, the teacher is responsible to elaborate the lesson plan. And this is a key point. This is one of the, I will say, hot points, right? The teacher is responsible to elaborate the lesson plan. Ya sé, algunos estarán pensando y algunos estarán diciendo por ahí, ¿verdad? Muy así en su conciencia. Sí, está bien, nosotros somos perfectos, los responsables de elaborar, pero tenemos tanto trabajo, tenemos tantas cosas que hacer que no les estoy justificando esa situación, ¿verdad? Obviamente ustedes pueden conseguir material de donde ustedes quieran. What is the thing here? Okay, it is point number 3. The lesson has to respond to the student's need, context, age, cultural background. Aquí es donde no se perdona esta situación, right? You can have your plans, or you can, let's say, I don't want to use this word, right? And I'm not saying, I hear around there, right, that someone is selling plans, things like that, right? I can imagine, right, that business before, but you buy, let's say that you buy a plan, right? Let's put that imaginary situation. So, and you are using that plan exactly as it is, so that no way, right? So you can do that. I mean, if you are doing that, please, so adjust it, right? So you are the one, you are the only one, not me. I don't know your context. I don't know your students.
Even sometimes I just have the chance to visit you once a year. I don't know exactly what is the situation, the environment that you are dealing with, right? So try to adjust that plan to that specific institution, to that specific student. So that is why, right? This is really, really necessary. So you teachers are responsible to do this. Y por aquí voy a hacer mías las palabras de un compañero asesor nacional que dijo, es que cuando nosotros dejamos de hacer algo que hemos venido haciendo, algo en lo cual nosotros nos formamos, dejamos de hacerlo, se nos olvida hacerlo. Y en el momento que tenemos que retomar a hacer eso que ya habíamos aprendido, que ya hacíamos, nos va a costar más. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar un montón de situaciones. Entonces, cuando un docente deja de planear, cuando un docente toma planes de algunas situaciones o de algunos lugares distintos, sin contextualizar, sin ajustar, sin adaptar, ahí es donde se pierde el sentido completamente. ¿Ok? Justificable. Pueden decirme cientos de justificaciones. Yo estuve ahí. Yo volveré ahí a ese lugar donde ustedes están en este momento, a esa posición. Y perfectamente y con toda la energía posible regresaría también si tengo que hacerlo en algún momento. Y sé que me va a costar, pues en parte, planear. ¿Por qué? Porque tengo que retomar toda esa parte. Porque hace tiempo no planeo. Porque hace tiempo solamente veo los planes, pero no me toca hacerlos. Yo sé que planear lleva su rato, lleva su momento, lleva inclusive esos que se consiguen, hay que actualizarlos. Algunos vienen muy completos, pero ¿qué hago yo con una situación en X escuela donde no tengo absolutamente nada de tecnología, donde me mandan un montón de links, donde puedo bajar algunos videos, pero no tengo en dónde presentárselos? Entonces, ahí es donde el docente tiene que hacer toda esa magia, precisamente, y siempre lo he dicho, ¿verdad? Ahora, es la responsabilidad de cada uno adecuar esa situación. Los programas de inglés, como les dije antes, han estado sumamente bien estructurados gracias al trabajo arduo que se ha hecho, no solamente en asesoría regional, nacional, sino también regional, y muchos de los docentes también, tanto primero, segundo ciclo como tercero y diversificada, inclusive también adultos y PECs, INDEAS, siempre se nos ha pedido la colaboración, entonces nosotros bajamos esa información, nos hacemos un equipito de trabajo por acá en la zona y pues planeamos, ¿verdad? Los programas, las guías, si ustedes las leen al final en los créditos, más bien al final no, más bien al principio, en donde están los créditos, ustedes pueden encontrar que varios de sus colegas trabajaron en esa construcción, trabajaron en ese proceso se llevó a cabo desde el 2016, estuvimos trabajando inclusive hasta el 2021 por ahí, con colegas igualitos a ustedes, igualitos a mí, elaborando todas esas guías. ¿Esas guías para qué? Esos ejemplos de planes, ¿para qué? Para que ustedes los tengan ahí, para que ustedes los tomen, los adapten y los utilicen. Entonces, muchas veces, un paquete promocional de 2x1, de 3x1, de compre esto y le damos los exámenes o las guías estas, se ve muy, digámoslo así, muy bien, pero si ustedes se ponen a ver, ya la mayoría de esas situaciones están dadas ahí, están en la página, están en Educatico, están en la página de primer y segundo ciclo, están en la DDC, están por todos lados, solamente hay que buscarlo un poquito. Entonces, pues los insto, ¿verdad? Para que pues no malgasten tanto su dinero, si fuera el caso, también me doy cuenta de que tal vez no es tan caro, pero y ahí, todo colón cuenta, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan muy presente esa situación. Vamos a ver, entonces, eso era parte importante porque esto ha sido como un tema, ¿verdad? Un tema no solamente en la región de Cañas, ha sido un tema a nivel nacional. La verdad que sí, ¿verdad? Y por ahí algunos decían, ¿cómo no se me ocurrió ese negocio a mí antes? Y bueno, ya, es un negocio que está, parece que le dicen emprendedurismo que está funcionando. Pero bueno, vamos a ver, eso no nos compete a nosotros. Así que prosigamos.
Number 4, the teacher has to cover the whole program. That's exactly what I'm saying, right? We are working with the programs. All the levels are ready to use. They are there. They are in digital. They are, if you have to print them out, you can do it. So go ahead, use it as you want. They are there, right? They are in la caja de herramientas. You can find them everywhere. Time frequency to deliver the lesson plans in the schools. Well, we got here English every 6 weeks. And now, guys, every 6 weeks you have to give to the administration your plan, for sure. We have 4 weeks to work with the contents, and week number 5, we are going to start working with the mini project and some adjustments, and week number 6 is to present the mini project. But what about if you say, well, Henry, is 4 weeks is not enough for scenario number 1, for example, let's say. Yeah, I say, well, if you think that in 4 weeks you can do what you have to do, so take week number 5. A 5th week may help a lot with time. So the really important thing here is that you have to present a mini project in week number 6. There is no chance and there is no way for not present it. Guys, we are working with that goal in our mind. What are our students going to be able to do at the end of this? And the mini project is the one that is going to let us know if they got the necessary competences, if they got the necessary information, if they learn. That is why we are doing and we are emphasizing and we are going back to the mini project, right? Going back, why? Because you know exactly that we left the mini project there behind in a corner, right? Just waiting for this 2 years of pandemic. And then we are just going back to the mini project. That's really, really important. Guys, don't think about complicated mini projects, right? Try to elaborate, try to make them do something that they really like about a topic. Try to make them enjoy exactly and show what they have learned, right? So that is why the mini project is really important, and it is presented and it is taking 2 weeks. The week number 5 and week number 6, right, to present it. And then let's continue. Lesson planning template. Y aquí es donde nosotros damos gracias porque nuestro template permanece exactamente igual. No cambia absolutamente nada. Ahora, estas consideraciones que tienen que tomar aquí en cuenta es que donde iban antes las dimensiones, ¿se acuerdan de las dimensiones que yo a todos los que visité en estos años anteriores me ponían las dimensiones así para abajo no, las dimensiones en algunos planes por ahí que vi estaban así de forma horizontal y que eso no era, así no se presentaba? Bueno, ya se volaron las dimensiones y ahora vienen las competencias generales. Las competencias generales son estas 3. Vean, les estoy presentando en este momento our template, right? This template is the one that we are going to use, is the one that we have been using, since 2016 with some adjustment, but just little adjustments. And now take it into consideration that now the only adjustment is general competences, responsible citizenship, life competences, competences for employability. Son las únicas 3, nos volamos las dimensiones, pero lo que no se presenta aquí es la parte del DUA, la parte de los chicos con adecuación curricular significativa, que aquí después de la Essential Question es donde ustedes tienen que agregar una columnita y ponerme a los estudiantes con adecuación curricular, ¿ok? Es lo único, y eso tienen ustedes todo un documento. A los que he logrado visitar les he dicho exactamente cómo va. Eso no cambia, eso va igual. Lo único que se pone son estas dimensiones. El resto del template es exactamente lo mismo, es exactamente igual. Entonces, ese es el que vamos a usar, ese es el que vamos a seguir usando en esta ruta de educación, al menos por este 2023, y esperemos que siga aguantando, ¿verdad?, todos esos cambios, porque es el único template que ha aguantado todos esos cambios hasta el momento y se ha mantenido estable, ¿verdad? Entonces,
Lo pueden conseguir precisamente aquí en esta dirección, donde encuentran los documentos, o bien en la circular que habla respecto a la cual leí anteriormente. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, que no sepan, tal vez tenemos algún docente nuevo por ahí o alguna docente, con todo gusto, entonces les estaría indicando de dónde sale toda esta información y dónde ustedes pueden encontrar esta información, que de igual forma la pueden encontrar ya llena, ya completa. O sea, lo único donde ustedes tienen que trabajar es aquí. Pedagogical Mediation Didactic Sequence, right? This is the part, because you already know that all this is complete. You just take it and use it. That is why sometimes I don't, well, it is hard for me to think about why teachers are wasting money just doing some things. Okay, there we go. Key aspects to consider in the elaboration of the lesson plan for multi-grade schools, las escuelas unidocentes, right? Multi-grade schools. So, and this is the plan. Since 2020 to 2025, sorry for that, right? It is expected that students that are taking the program, that are having, or the students that are having the opportunity to get English as a subject in their curriculum, they get an A1 plus level in 2025, right? So this is a process, has to go, and we have to work harder here in Cañas. And I know some of their colleagues from other regions told me about that. Multi-grade schools is really, really difficult to cover, but not impossible. It is difficult. Algo buenísimo que está sucediendo acá en la zona, al menos en el circuito 03, al circuito 03 y el circuito 01, ¿verdad? Y los demás, pues ahí vienen también, ¿verdad? Con toda la posibilidad, pero ellos fueron muy enfáticos por parte de la supervisión, en el cual si algún docente puede ir a completar esas lecciones en una escuelita unidocente y brindarle la oportunidad a los estudiantes de recibir inglés, que lo hagan. Les ayudan con el horario, por supuesto, porque una de las cosas más difíciles de acomodar es el horario. Pero si la administración está anuente de la gran necesidad que esto implica, entonces, ¿por qué no darles el chance a esos estudiantes de que de verdad se enfrenten al idioma y que no lleguen a secundaria, ¿verdad? Porque tenemos muchas unidocentes y unidocentes, perdón, en donde no reciben inglés. Entonces los chicos llegan, los poquitos que logran llegar a secundaria, con ese desfase increíble del idioma, y ustedes saben lo difícil que es que ellos pues se logren incorporar. Entonces ahí es donde empiezan las frustraciones, ahí es donde empieza la deserción, y ahí es donde se les coacciona, ¿verdad? Se les trunca el gran deseo que puedan tener al no poder pasar una materia, o al verse completamente en desventaja con los demás que sí lo hacen. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. Sí, claro que sí. Tenemos que hacerlo. Entonces, los insto de verdad. Ayer, de hecho, me llegó un oficio en el cual me solicitaban de una escuelita que, por favor, así, esas fueron las palabras, por favor, si hay algún docente de inglés que esté interesado en atender a esta población, tenemos 4 lecciones en una escuelita unidocente. Entonces, perfectamente, aquel docente que esté interesado, que tenga tiempo, me escribe el WhatsApp y me dice entonces, y entonces yo ahí los contacto con la directora inmediatamente para que se pongan de acuerdo y para que vean horarios, para ver qué ajustes se pueden hacer. Esto es meramente administrativo, pero como les dije anteriormente, la supervisión pues está anuente y está ahí colaborando también en eso y en poder ayudar y acomodar esas lecciones para darles la oportunidad. Okay, in first cycle, 2 lessons per week, and second cycle, 2 lessons per week. Correlated lesson plan among scenarios, learning and grade levels when possible. Okay, so when possible. What is the meaning of this, right? When you work in multi-grade schools, so you have to adapt all the contents. There is a document that has all the different
scenarios that I will show you in a moment, and you will see how is the correlation that they have. Why? Because in first cycle, you are going to work with first graders, second graders, and third graders. That is why you have to adapt, and the program and the activities that you are planning for them is different, right? So it is not the same as teaching in D1 or teaching in D2 or D3 or 4 school, right? So that is why it is really important and complex also to work here in this kind of institutions. As I was telling you, key aspects. So these are exactly the scope and sequence of first cycle and second cycle that are working in multi-grade schools. What is the correlation that I was talking before? The correlation is this. For example, unit number 1 for first graders, no, sorry, unit number 1, no. First grade, unit number 4, scenario, going to school, so cool. As you can see, we finish here with scenario, going to school, so cool. So it comes in the second grade scenario, learning is fun. You see, you can work with them, with this, with first and second cycle, and it is correlated. The topic is very, very similar, very familiar with this, right? So it means that healthy habits teams. So you can work also with this and with the first scenario, home sweet home, right? Healthy habits, where values and culture, they come all from houses, from your home. So that is why the correlation is there. So working with first, second, and third grade is trying to be easier in this way as we see it. So that is why if you are working in a multi-grade school and if you don't know cómo se come eso, please call me, right? Make me a call or send me a message and I will help you with that. Okay, in that part. If you want to work there also, call me and you'll see, Henry, mira, yo tengo la posibilidad, solamente que búscame ahí alguna opción para ver dónde puedo ir a completar. ¿Ok? Ahora, a veces las opciones, pues hay que hacer un pequeño sacrificio, ya sea viajar un poquito más o trasladarse de la zona de confort donde estábamos a otro lado. Entonces, toda esa parte cuenta, ¿verdad? It depends of your availability, if you want to work or not. Helping the students in order to get English, right? Then key aspects. It says, for example, multi-grade schools. Las 2 lecciones semanales de lengua extranjera pueden darse por medio del programa radio interactiva o con maestro presencial. Esto es tomado del módulo horario. ¿Por qué se los pongo acá? Porque sí, correcto, ya si el docente no puede, si en la institución no hay posibilidad de que un docente vaya y socialice y aprenda y juegue y dé a conocer nuestro trabajo, pues hay un medio que se llama radio interactiva, ¿verdad? Es un aplicativo de 3 niveles, el cual se trabaja con este tipo de escuelas y lo trabaja la directora en ese caso, ¿verdad? Pero lo más recomendable y aquí lo que realmente funciona, no estoy diciendo que radio interactiva no, porque algunos podrán aprender bastantes cosas de este programa, lo que realmente funciona es el docente de aula. Es la magia que ustedes como docentes, la magia que ustedes colegas hacen ahí en el aula. La socialización es sumamente importante en esa parte. Y cuando un chico está metido en la computadora, pues ahora tienen un montón de valores agregados, ¿verdad? Que nacen ya con el celular debajo de la almohada y entonces pues dominan toda esa parte. Pero a veces es muy mecánico y no es un programa que sea inteligente, o sea que te va a ir subiendo el nivel a conforme vas a ir avanzando. No, ya una vez que usted domina ese nivel ya no hay nada más. Entonces ahí es donde la parte humana, la parte profesional del docente de inglés, pues es donde va a captar la atención de esos estudiantes. Y las D1 Schools, ¿por qué están estas dos muy relacionadas? ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría de los docentes que trabajan en las D1 son los que pueden ya sea ir a completar en otra D1 y ahí es donde los horarios, ¿verdad? Son completa y absolutamente difíciles de acomodar.
o bien en las escuelas unidocentes también. Entonces, esta es la propuesta que hay en el módulo horario. Esto se sacó tal cual está ahí en el módulo horario. Son 3 días con 4 lecciones. Estamos hablando de 4 lecciones, pero de las maestras regulares. Entonces, después de esa parte, es donde se montan las lecciones de inglés. Se está trabajando en una propuesta para que las lecciones de inglés no sean siempre puestas, porque la mayoría del tiempo o son puestas al final de la jornada o antes de la jornada. ¿Por qué? ¿Por conveniencia? No, no es por conveniencia, es porque el módulo horario está como muy rígido y no nos da esa oportunidad, ¿verdad? De ponerlo ahí, dentro de la malla curricular, dentro de la malla horaria normal. Y tenemos 2 días de 5 lecciones, de 7 a 10:50 y de 11:30 a 3:20. Los estudiantes asisten a una sola jornada diaria y pueden recibir asignaturas del plan de estudio que imparte un docente de la especialidad de acuerdo con la disponibilidad horaria e infraestructura. En este caso se debe ampliar el horario para impartirlas en forma continua a la jornada regular en la que el estudiante asiste. Yeah, the connection is unstable. So that's what I say before, right? The connection sometimes is not the best. More here, aquí en esta dirección regional es, well, I'm not gonna say. Ahora bien, okay, development of the and inclusion of general competences in the lesson planning. When, where, and how. So now we are going to talk about the competences, right? The only adjustment that our template or that our plan is experiencing, is having in this moment, right? So, and this is explained step by step. When they are developed along all the school year, sure, 2023, we are going to be working with these competencies. Responsible and supportive citizenship. Well, this doesn't come yet because we are on March. So you have to start working with that competence during the rest of March and April. And then competencies for life, May, June, July, and August. Competencies for employment, September, October, and November. So this is when. Now, let's go where. It says, through the pedagogical mediation and other educational action. During the pedagogical mediation, planning didactic strategies to favor the development of these competences through the learning goals and topics that match them. Y aquí es donde ustedes van a decidir. Yo creo que ya nuestro plan ya tiene los colores necesarios y suficientes cuando tenemos estudiantes, cuando tenemos estudiantes con adecuación curricular, porque tenemos que identificarlos con estos colores. Y por ahí también andaba el asunto de la guanacastequidad, que también tenemos que identificarlo con algún color y todo esto. Yo no les voy a pedir, porque tampoco se ha dicho ni se ha pedido que se identifique dónde es que ustedes están trabajando esas competencias. No way. It doesn't work like that, right? Why? Because we, as you know, the 3 pillars that we are working, that our plan have are, right, learn to know, learn to do, and learn to live in the community, something like that, right? The third one, I always forget a word too. But it is exactly what we have been doing, right? Working with that. The only thing that you have to emphasize is like taking an asterisk or something that says, well, I'm going to work with this strategy, I'm going to work with this activity, this competence, right? And this is it. And that's how you're going to work in the mediation, in the pedagogical mediation. But there is another possibility for you to work to include the competences. How and where? Well, with co-curricular and educational activities, celebration of national days, festivals, special holidays, or projects, right? You can also make activities as you want in order to emphasize that you are working with this, just to emphasize, just to let the administration, to let you know, to let your students that you are working with these competences right there with that activity. So if there is, well, let's say that the advisor is visiting you, right? And it says,
can you show me what activity is the one that you are using in order to implement this competence and this and this? And you say, well, the whole program tells about it. Yeah, but show me the activity exactly. So that is why you have to to be punctual on that, right? To be specific on that. So that is why it has to appear there, but not in color, not in bold, not underline it. So you decide how to do it, but just to know exactly what activity is, right? In that case. And it comes now the how. Integrated activities for the development of the general and specific competences. Propose tasks to be incorporated in the pedagogical mediation and in the integrated mini project. Guys, and I have to recall this. We as teachers, we as professors, plans, work, mediate all the information in order to reach a goal, to reach that objective, right? So in that case, the incorporation of these activities in order to establish what competence we're working has to deal with everything, has to deal with that goal. And at the end, it is going to be reflected. It is going to be presented in the mini project where you can emphasize that. Why not, right? For example, the first competence is talking about responsible citizenship, right? So there is a stand that tells us about responsibilities in the social life and things like that, right? Or taking care of nature, taking care of this environment, all that is related to that competences. So that is how you are going to work this. It is exactly the same that we have been doing, right? So the adjustments are minimum for our language, for our work. And that is how that is how we pretend that the plans are now and on. Guía de competencias, primer y segundo ciclo de educación básica. Aquí pueden conseguir todos esos documentos. Ahí está la guía precisamente de que le va a decir a usted las diferentes propuestas, what can you do as a mini project, right? Dramas, that will be stands, even short films nowadays that you can use technology, well, if possible, right? So you can ask your students to record a short video or an audio and share with the class, things like that. Everything works. And then let's continue with the how. Planning and developing of integrated tasks. As I was mentioning before, games, dramatizations, and projects, promoting one's self-care and caring for others, appreciating and respecting oneself and others people's attitudes and beliefs. This is part of your daily work, and that is what you are asked to do. Example, for developing competencies in the lesson plan. And now here you have it. This is part of the document that I was presenting, that I was guiding you 2 slides before. Proposal for development. General competence, competence number 1. Okay, competence for a responsible and supportive citizenship. This is the one, the first one that we have to cover in the 3 first months of the year. Specific competence, A1. A1 is the level of the Common European Framework of Reference. Cultural competence, interaction, and self-expression. This is taken from the program. This is taken from our plan. This is taken from the first page of the template. Name of the activity. This is part of what you are going to do there in the didactic mediation. Description of the activity. It says, the teacher implements ludic and hands-on activities to promote social and decision-making skills. One didactic game is the treasure hunt, where learners play and have to work collaboratively. At the end of the game, there is a wrap-up to express learning, emotions, and feelings. And this is exactly the part where you are emphasizing and where you are working the competence, right? Topic of the competence, social skills and decision-making. Correlated subjects, all the subjects. So you can work with all the subjects the first 3 months of the year. So with an activity like this. Is it complicated?
Well, I don't think so. It could be, it couldn't be, but the thing is that you have to implement it, you have to do it, right? Taking into consideration where all this goes in the didactic, sorry, in the column that says exactly the sequence of your activities where you are going to work with this. And then we continue with the how. An example of didactic guide for the development of competence for responsible supportership. First cycle, first grade, second grade, and third grade. General competence, the same that we were working at as an example right before for the supportive citizenship. Self-specific competence, the one that you have there. Theme, social emotional development, self-knowledge, self-management, social awareness, management of emotion, and this. Scenario, any scenario that matches the general competence. Any of the scenarios of first, second, and third grade. Linguistic competence, integration of oral and written comprehension and oral and written production competence for the unit study. Where do you take all these guys from your plans, from the program of first, second, third, fourth, fifth, or sixth grade? Suggested tasks for the pedagogical mediation. Name of the task, the good citizen I want to be. The student discuss the guide of the teacher what being a good student means, the brainstorm ideas. Well, this is for sure, depending on how the students are, the student's level, right? This is just an example for you how to do it and how to develop. How are you going to put in practice all those competences? And the example of how you are going to mediate them in classroom. And then there is a proposal for you to work in the mini project, developing the competencies in the pedagogical mediation through the integrated mini project. And this is a rubric for you to work with. The one that you have been using could work. This is an example. This is an example for you just to consider, right? Assessment, yes, no, yes, no. And you have here and the indicators, right? In planning, in creating, rehearsing, and participating. I listen to my classmates. Yes, no, yes, no. And this is a self-assessment for them in order to motivate them to work and to continue working in that process. It says also the pedagogical mediation. Okay, this is the link for the guidelines, the one that you have all that information. Also is talking about the action-oriented approach. That is exactly our approach, the one that we are using. Not only this one, remember, this is not the only one that exists. For sure, there are so many others that you already know how to work with them, but this emphasizes more in action-oriented. So let the students work, let the students do, let the students produce, let the students use the language to communicate, right? It is not isolated situations, isolated words, isolated material that they are going to have there, but they are not going to use. Remember, English is a language, and a language is used to communicate. If you don't use it to communicate, so it is useless. So that is why action-oriented, let's face the students to different situations, to solve problems, to communicate, to solve their needs and things like that. So development and assessment of the 4 linguistic competence, for sure you have to, right? In this case, the only one is first grade that they are not going to be assessed in the 4 linguistic competences. They are just in a process. Development of the integrated mini project. This is the core of our job, the core of our work. And I have been saying this since the beginning, right, of this activity, sorry. So not having clear the mini project is not having clear what you are doing. Not having in your mind that proyecto, lo que usted quiera lograr con sus estudiantes. Con ese tema yo voy a lograr que mis estudiantes puedan comunicarse
en diferentes contextos para pedir esto, para hacer esto y para hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de una exposición, por medio de una serie de preguntas en un trabajo en grupo. ¿Ok? Hay que tener bien clarito entonces y enfocarnos en qué es lo que nosotros queremos que el estudiante haga con el contenido que yo le estoy dando. ¿Qué es lo que el estudiante quiere? ¿Qué es lo que el estudiante va a ser capaz de hacer cuando yo termine esa unidad? Esperemos que no estén diciendo, ¿verdad? Sí. Que sobreviva, no. Que sobreviva, no. Que use el idioma. Que produzca. Que seamos nosotros orgullosos de verlos que realmente, pues, funcionó algo. Sin ser así como muy soñador, esperemos que toda esa información que nosotros le demos a ellos, ¿verdad? Les sirva montones en algún momento y que realmente aprecien eso. Sé y muy claramente que tenemos que trabajar y tenemos que enfrentar diferentes situaciones. Como les digo, ustedes me pueden enumerar 10 y yo les puedo enumerar 20 más. Entonces estamos exactamente en el mismo lugar, en la misma posición de que conocemos realmente lo que tenemos. Pero algo que sí tenemos que tener claro en esto, y es un trabajo arduo que hay que hacer, es en que tenemos que tener claro hacia dónde queremos llevar a los estudiantes y el mini proyecto es lo que nos va a decir a nosotros si realmente se logró o no se logró. ¿Ok? Incorporation of authentic text and the use of technology when possible, guys. This is something that pareciera lógico, ¿verdad? Pero a veces lo lógico no es tan lógico. Como decían por ahí, ¿verdad? A veces el sentido común no es tan común. Si hay tecnología, si hay infraestructura tecnológica y se pueden usar muchas cosas, genial. Pero a veces hay mucha infraestructura tecnológica y no se usa. Entonces ahí es donde la diferencia la hace quien esté al frente. That's you as the professional. The comprehensive test. Okay, what it is. Let's start from here. What is not? So, it is not a diagnostic test. Y aquí voy a hacer la salvedad porque la información que yo me di al principio, cuando a mí me preguntaban, porque era información que yo tenía de primera mano. Yo no, vean, si de algo yo estoy completamente seguro es que yo no doy mi opinión cuando yo no sé o cuando yo tengo mis sospechas. Mejor prefiero evitarme la opinión y evitarme incurrir en el error y hacerlos incurrir a ustedes en el error. Pero yo lo que manejaba es que la prueba comprensiva era un diagnóstico. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque se manejó, inclusive en todos los medios, se manejó que la prueba comprensiva nos iba a dar el diagnóstico de cómo estaba la población educativa en el 2023. ¿Cierto o no? Eso fue lo que se manejó al principio. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos. Pero ya ustedes saben todo el proceso que sufrió y todas las modificaciones y todo esto. Entonces, la prueba comprensiva no es en sí el diagnóstico. No nos exime de hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque tuvimos un proceso de diagnóstico en el cual ustedes hicieron su diagnóstico profesional, el diagnóstico que se hace todos los años, el diagnóstico que inclusive pueden hacerse 2 veces al año cuando sea necesario para saber exactamente pues cómo van nuestros estudiantes, qué es lo que necesitan y toda esta información y toda esta situación. Ahora, the comprehensive test is not a diagnostic test. Why? The comprehensive test intends to get quantitative information about the performance and achievement of learners based on selected assessment strategies that are considered essential for the next level. Todos ustedes fueron testigos del proceso que tuvimos hace un par de años, ¿verdad? En todo esto de la nivelación, tuvimos varios webinarios, un par de trabajos también de nivelación pedagógica. Esto viene a, digámoslo así, a finiquitar tal vez ese proceso de nivelación pedagógica y nos va a dar una fotografía más clara. That's the idea. That's the idea, right? With these results, and with these indicators that are already selected, you don't have to select them. They are already selected. The only thing that you have to do is work with them, use them, and apply them in your comprehensive test exercises, in your comprehensive test proposal. They are going to give us
they are going to give the professor the necessary, not the professors itself, right? The country, a base. They are going to give a line base in order to make changes, make adjustments, in order to be better, in order to help the students see the light, right? Ante el apagón educativo, encendamos la luz. That is what, that is exactly the situation that the government, that the administrative part is asking, is walking through that part, right? In order to find exactly where they have to make the adjustments, where they have to reinforce, and what they have to reinforce. That is why you, my dear colleagues, are going to use those indicators here at the beginning and those indicators at the middle in the second level. I will say the second time that you are going to apply this comprehensive test, right? Yes. Después de estar hablando más de una hora, ¿verdad? Sí, solamente en una vía, entonces ya uno empieza a cansarse un poquillo. Por eso es que no me gusta tanto esta modalidad, pero lastimosamente a ti fue solicitada. And these assessment strategies based on the performance of learners in the test are the foundation for remedial strategies to be applied by the teacher. That is exactly what I was telling you, right? In common words before. That is why you are going to use this information in order to help your students step up, to let your students go a level up, right? So that is why it is expected that when students get to high school, they got at least A2 plus in order to get to secondary, right? So secondary education with the performance and acquisition and of second language with more proficiency. The comprehensive test, how is it elaborated? Based on the list of prior knowledge assessment strategies, the one that you already have, it follows all the technical guidelines provided by Departamento de Evaluación, Department of Evaluation of Learning. For its elaboration, the document is done, the document is ready for you to use it. It is a written test, written comprehension and written production, so you are going to be applying this and elaborating this only in two competences, written comprehension and written production. That is the only thing that you are going to use, right? All the students in first grade have to take the test, correct? They are going to take the test, but you are going to work with them with the indicators that are there presented in the Excel, in the new one, updated. The teacher will elaborate a summative assessment instrument for the comprehensive test in first grade, which has flexibility in its design. For more information, you can go here, la prueba escrita en primer año. The guidelines are clear there. You just take a look at them and, as I said before, read, please read. For the construction of the table of specification, the amount of lessons required to cover each assessment strategy is provided to the teacher. Everything is just provided. The only thing that you are going to do there is create the document, the test, as it has to be, and present it and apply it, right? And then, como les decía, este fue el momento más pronto que pude programar esta socialización con ustedes. Y sabemos que ya la próxima semana arranca, y con la primera aplicación que arranca es con idiomas. Entonces, a nivel nacional se estaría aplicando idiomas la próxima semana, arrancando el 13. Ok, the comprehensive test. Estudiante, esto es parte de la información que ustedes tienen que recopilar. Entonces, el estudiante, Manuel, por ejemplo, con una calificación de 90, de acuerdo a su tabla de especificaciones y de acuerdo a su calificación a los puntos que se obtenga. Descripción de los desempeños en relación con los aprendizajes previos. Vean, aquí es donde se pide que, el docente sea muy claro y muy cortito en la explicación. Tiene muy buen nivel para el año que va a cursar. Un ejemplo. Ok, Manuel con un 90. Acciones de recuperación, no requiere acciones de recuperación. O ustedes le pueden poner ninguna por el momento. Listo. Así, entre más corto y más claro sea la situación, menos incurre el error. ¿Por qué? Porque esta información ustedes la van a subir a SEAS.
Esperamos que sea sin grato, ¿verdad? Y que nos den, sea rápido y que esté completo para que podamos utilizarlo. Pero ¿qué pasó con Lucrecia? Obtuvo un 30. No reconoce información específica en los textos, no reconoce saludos en un texto, ¿ok? Aquí falló. Vamos a ver. Debe repasar lecturas cortas con juegos, identificar palabras claves de texto. Vean que las acciones de recuperación son decisiones que usted toma, pero son muy puntuales, muy claritas. Nada de inventarse. La estudiante debe repasar el tema tal, ahondando, nada de eso es necesario en esa plataforma, ¿verdad? Ahora, ya les mencionaba antes de cuáles son los indicadores. ¿Qué es lo que ustedes van a utilizar? Los que se le presentan en este Excel. No van a utilizar, no van a crear ningún otro para esta prueba. Aquí ya a ustedes se les da y son estos los que tienen que utilizar. En este caso tenemos 2, 4, 5. 5 indicators. Reading production 2 and reading comprehension 3. So the ones that you are going to use. Number of lessons per assessment strategy. Para la creación de la tabla de especificaciones. Aquí se le da 2 lecciones, 2 lecciones, 2 lecciones para que usted haga todo el cálculo ahí del porcentaje que va a valer cada uno de los items that you are going to use, right? In this case, use this Excel in order to create that. Y aquí tiene toda la explicación, precisamente, y esta hojita de Excel, ustedes pues ya la tienen, ya, algunos que también que me la solicitaron ahí, individualmente también se las pasé. Evaluation in first grade. Evaluation components are modified for this year. Yes, classwork, homework, tests as appropriate, and attendance, right? All this now is summative. As you know, these are key elements in a summative evaluation. So take it from the evaluación de los aprendizajes, la última actualización que tuvo REA, y vean la información, ahí yo se las pasé también de igual forma al WhatsApp para que ustedes la tuvieran de primera mano y alguien también por ahí la volvió a pasar nuevamente. Entonces, es información muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ahí están todos los porcentajes, ahí están los valores numéricos que ustedes tienen que utilizar en primer, segundo ciclo y en donde corresponda, ¿verdad? Assessment in first grade in English. Teacher will give their students oral tests only in first grade. So you are going to evaluate them only oral. In this part, guys, also, y la lógica nos llama, y algunos se preguntarán, sí, pero es que la prueba comprensiva también tiene que ser oral solamente. Sí, la prueba comprensiva tiene que ser oral para first graders, right? Tiene que ser oral. Entonces, oral y guiada, como son, y ustedes saben precisamente lo que les estoy hablando, ¿verdad? Esa estrategia. Y esto, entonces, el assessment in first grade, entonces nos viene, o sea, regresamos a la evaluación que hacíamos anteriormente, de que se habían sacado ellos de que era más formativo que sumativo. Teacher will give their students oral tests only in first grade. Students are just starting the reading and writing process. La prueba escrita, primer año de la educación general básica. Competencies such as reading and writing should be evaluated as part of classwork. As you see, reading and writing is like classwork evaluated. So you have to take that into consideration. Everything is here en la prueba oral para mejorar la comprensión y producción oral en lenguas extranjeras del 2018. Take that into consideration and check it out, right? To elaborate the oral test, check out this document for sure. So there is no other way. I'm just letting you know. I'm just showing some information that you already know, but I'm trying to emphasize in what you have to do according to what it is expected for you to do. And projects of the English advisory. We are almost finishing with this session, guys. So if you have questions and things like that, I'm going to read later on the chat and the comments that you might have, right? Projects of the English advisory. List of the suggested learning indicators for first and second cycle. Ahí se está trabajando, ahí ya tienen los indicadores actualizados, quizás algún par de ajustes se le han hecho últimamente, pero con eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que, pues, de parte de la asesoría nacional se ha ido trabajando y mediando con asesorías regionales para que puedan ser
así socializados con ustedes. Assessment Strategies and Suggested Learning Indicators 2023. En esta dirección ustedes pueden acceder a esta página en donde ahí se les va a dar toda la explicación y los ejemplos de los indicadores de aprendizaje que ustedes van a necesitar y que ustedes necesitan ahora. ¿Tienen la flexibilidad de ustedes crear indicadores de aprendizaje? Claro que sí, pueden hacerlo perfectamente, pero ya el documento aquí los tiene, ya los indicadores de aprendizaje están. Entonces, ¿para qué complicarnos la existencia en inventar otros indicadores de aprendizaje si ya se nos están dando unas propuestas para que puedan ser valoradas por ustedes, utilizadas, contextualizadas y adaptadas a su contexto? No tendría razón, ¿verdad?, gastar tanto tiempo en eso. Simplemente hacer uso de los documentos pues que existen, que hay ahí. ¿Por qué? Porque detrás de esos documentos hay arduo trabajo de autoridades nacionales, de colegas regionales y de colegas docentes también. Projects of the English Advisory. This is more national advisory than regional advisory. Pero nosotros colaboramos. We are collaborating with all these projects. Remote teacher project for multi-level schools. They are trying to work with this with some institutions out of the MEP, right, that might help with this. ABC Mouse, aprende inglés. Hace aproximadamente un mes o quizás un poquito más les he estado enviando información, les he estado compartiendo información, ya sea por vía de correo electrónico, por WhatsApp, a los que me han preguntado también, sobre ABC Mouse, aprende inglés. Esta estrategia o este aplicativo ya tiene sus años de estar implementándose acá en Cañas. De hecho, una vez habíamos tenido un trabajito aquí en la escuelita esta, se me olvida la que está aquí cerca de Cañas, pero no es ya se me olvidó hasta el otro nombre de la otra escuela, no es la Monseñor, sino la otra escuelita grande, sobre el trabajo de ABC Mouse, y es un proyecto muy importante, es un aplicativo muy interactivo, ¿verdad?, que tiene pues sus grandes ventajas cuando el estudiante lo usa, y es una propuesta que se está desarrollando, implementando e impulsando, tanto con el Ministerio de Educación como la Embajada de los Estados Unidos. Ahora se les dio la oportunidad a todas las instituciones de todos los circuitos de Cañas de poder ingresar a esa estrategia. Quizás algunos de ustedes pues no sepan o la desconocen, pero eso se me dio tanto a los asesores regionales, se les dio también a los supervisores y se les dio a los directores. Tuvieron varias jornadas de capacitación y de presentación de los proyectos, entonces ahí tomaban la decisión. Pues sí, quizás la escuela donde se trabaja no es parte ahora del proyecto de ABC Mouse porque no tenía suficiente conexión a internet, porque ya estaba en otra estrategia, porque también ABC Mouse está con Math Academy, entonces se le daba a escoger una de las dos. O inclusive hay instituciones en las cuales escogieron las dos, ABC Mouse en Math Academy, entonces están llevando esos dos proyectos. ¿Por qué? Porque son aplicativos que si fuera por comprarlos son muy caros, o sea, son estrategias de colaboración del Ministerio de Educación y estas empresas, ¿verdad?, que brindan el servicio para aprender inglés. Y esto es enfocado en los estudiantes, tanto de preescolar como de primero y segundo ciclo. Entonces, eso es lo que se está implementando. Tal vez ustedes escuchan que la escuelita tal está utilizando ABC Mouse como el aplicativo para aprendizar y reforzar el conocimiento en el idioma de inglés. Perfecto. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, hubo todo un proceso, no era de selección, sino un proceso de participación voluntaria de todos los que quisieran ingresar, podían inscribirse y toda esta situación. Entonces, ahí se les llama aceleradores del idioma, aceleradores del conocimiento también en lo que es ABC Mouse y Math Academy, tanto para matemáticas como para idiomas. Inglés sin Límites también es una propuesta que está a nivel nacional, trabajándose para poder bajar. Y Workshop for Multi-Level Schools Teacher Correlation, se va a trabajar también bastante en lo que son las escuelas multigrado, o sea, las unidocente, para poder implementar y hacer más fácil la mediación de toda esta información y de darle la oportunidad a todos esos estudiantes que realmente en esas instituciones pues no reciben inglés como una oferta más, ¿verdad? Y como una gran ventaja que puedan llegar a tener y que no tienen hasta el momento. Tenemos entonces la sección de preguntas. Ahora bien,
Eh, estimados compañeros, es bastante difícil porque si yo, pues en este momento salgo de acá, de esta presentación, presiento y siento que puede quedar, que va a decir el evento continuará en un momento, pero tengo que hacerlo para poder verificar si hay alguna pregunta que se pueda contestar acá. Y de igual manera, si no se pudiera contestar por acá, yo hago la recolección de todas las preguntas y las voy contestando una por una y hago llegar el documento al final, ¿verdad? De preguntas y las respuestas posibles a todos y cada uno de ustedes de acuerdo a la socialización de esta información. Como les dije al principio, es información que ustedes tienen ahí a mano, es información que espero les haya podido aclarar algunas situaciones específicas, más que todo de la prueba comprensiva, porque ya la tenemos así como encima, ¿verdad? Y es lo que nos atañe hasta el momento. Y pues bueno, gracias, ¿verdad? Al trabajo arduo que se ha hecho, nuestra plantilla de planeamiento no sufrió esas graves modificaciones que algunas otras sí, y nada más lo que tenemos que incluir son las competencias. Recordando que las competencias las incluimos, entonces ahí en una de las actividades que nosotros escojamos, en uno de los temas, porque se relaciona con absolutamente todos los temas. Entonces podemos ahí dedicar alguna actividad o inclusive todo lo que es el mini proyecto y el desarrollo del mismo, eh, pues desarrollando esa competencia, ¿verdad? Como les decía anteriormente, los tres pilares de nuestro programa son esos, precisamente, esas competencias que están muy relacionadas con el saber hacer y el saber vivir en comunidad, ¿verdad? Entonces, esas son precisamente las partes. Ahora bien, documentos de la Dirección de Desarrollo Curricular. Aquí, esa presentación yo se la voy a dar. Entonces, todo esto que yo les he estado hablando hoy, toda esta información, ustedes la pueden conseguir en estos diferentes links que van a tener acá y en los que tenían anteriormente. Ustedes pueden ingresar, son links que están ahí disponibles y activos para que puedan ser desarrollados. Enlace a orientaciones completas de inglés. Este es el link para ese enlace. Les recomiendo, hay que leer bastante, sí, por supuesto, hay que leer. Entonces, tenemos que sacar el tiempo para poder nosotros leer todas esas orientaciones que tenemos para el 2023, algunos de los cambios necesarios y situaciones que tenemos que seguir haciendo nosotros en nuestra labor, en nuestra humilde pero importantísima labor. Tenemos la evaluación, los insto a que todo proceso de inducción, de socialización de la información que nosotros le bajemos, pues es requerido, ¿verdad?, tener una evaluación. De igual forma, esto nos ayuda montones a nosotros a mejorar, a superar, inclusive a poder mediar la información con nuestras jefaturas para que nos permitan en un futuro poder socializar de forma distinta la información, porque como ya ustedes saben, como les decía, no es lo mismo que estemos trabajando presencialmente en un taller en donde estamos creando, en donde estamos hablando, en donde estamos compartiendo nuestras experiencias, que estar solamente escuchando, ¿verdad? Al otro lado y estar en acuerdo y en desacuerdo en muchas cosas y a veces no poder decirlas o expresarlas. No es una situación nada más de cañas, no es una situación que nosotros decidimos hacerla así, es una situación o es más que todo una directriz que hay a nivel nacional, que los diferentes espacios de capacitación o de socialización de información se deben hacer primero, por invitación, porque no es convocatoria. O sea que si ustedes, sus directores o directoras, pues no los hubieran dejado asistir, pues no pasa nada tampoco, solamente que no participan del proceso. Pero igual todo eso es importante ahí tenerlo y recabar esa información. ¿Para qué? Para nosotros tener insumos para poder ver si cambiamos esa situación, si podemos tomar un poquito de tiempo de ustedes, de su labor en su horario para poder trabajar presencialmente en un futuro, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. Aquí entonces para que puedan escanear lo que es el código QR o bien ahí va a estar la evaluación que yo se la voy a facilitar. Ahorita en unos minutos hay el chat y entonces ahí pueden ingresar. De igual forma, la asistencia, sumamente importante, ya que si ustedes asistieron, fue con permiso de su director o directora, entonces por favor registren su asistencia. Teams automáticamente da un listado, pero a veces viene como encriptada, entonces hay que hacerle otro proceso y no es eh, tan fácil de visualizarla como la asistencia que hace el Forms. Entonces, los invito también a que realicen el escaneo de ese QR para que puedan
registrar su asistencia. Vamos a dar un momento, entonces voy a tratar de visualizar. No hemos concluido todavía. Esperemos que no nos pase nada a la hora de pasarla. Vamos a ver al Teams desde acá, ¿ok? Espero que nos sigan escuchando y voy a tratar de, dice, el evento continuará en un momento. Sí, correcto. Vamos a ver. Ok. Y bueno, como estamos, vamos a ver cómo estamos en parte. Si tenemos, ok, de igual forma no puedo acceder ahorita porque ahí está dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso era lo que me temía a la hora de salirme. Podía provocar precisamente esto, ¿verdad? Entonces, como tenemos a varios compañeros al mismo tiempo trabajando, entonces tenemos esa situación. No, no me carga todavía el chat. Entonces, para ver. Bien, entonces quedamos por ahí. Y quedaría entonces a la espera de que terminen lo que es la evaluación y la asistencia. Agradecerles de verdad, estimados compañeros. Vi que habían pues bastantes conectados y bastantes presentes. Esperemos realmente poder tener un espacio más rico en lo que es el compartir, el poder desarrollar actividades, como lo veníamos haciendo, ¿verdad? Antes de toda esta situación, en el cual podíamos tener más feedback de las diferentes situaciones y responder en tiempo sus diferentes consultas o inquietudes. De verdad que para mí ha sido un gusto poder eh, llevar a ustedes esta socialización, esta parte de la información y quedo anuente a sus consultas y si en algún momento pues me han hecho alguna consulta y no le he contestado es quizás por el gran tránsito de información que me llega, pero entonces los insto a que a que insistan, ¿verdad? Para que yo les conteste. Yo sé que con un par de mensajitos es suficiente y entonces yo les estaría contestando y ayudando con cualquier consulta. Muchísimas gracias de verdad y que estén bien y nos vemos.